Es un privilegio para mí poder seguir con nuestra exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a llegar al tercer capítulo. En los últimos mensajes vimos cómo Pablo reflexiona sobre su ministerio entre los tesalonicenses, por cierto, una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Él da gracias a Dios por su entrega, por su seriedad. Luego él también habla de sus propios motivos para cuidar no solamente de esa iglesia, sino también de las demás iglesias con las cuales él tenía contacto, que eran para él como sus propios hijos. Allí nos dimos cuenta que habla el corazón pastoral del apóstol Pablo. Para él no solamente era plantar iglesias, porque esas iglesias a su vez se componían de personas, cada uno amado por Dios con un cometido muy especial. Con esto llegamos al capítulo 3, donde Pablo nos cuenta un poco de esa preocupación que pesaba sobre él en cuanto a todas las iglesias, no solamente la iglesia de Tesalónica, como acaba de decir. Para tenerlo en el contexto, simplemente quiero recordar que estamos en el segundo viaje misionero. Pablo y sus compañeros, que eran Silas, era Timoteo, se dirigen primeramente al continente europeo. La iglesia que fundan allí en Filipos iba a perdurar durante los siglos como una de las iglesias más destacadas, y de allí ellos siguen la vía ignacia y llegan finalmente a Tesalónica, donde a su vez fundan con mucha oposición una iglesia que se compone no solamente de judíos, igual que en Filipos, sino en su gran mayoría, por lo visto, y eso desprendemos del texto, de gente de un trasfondo gentil. Quiere decir que, tal y como Pablo lo dice en el primer capítulo, versículo 10 de esa carta, que se habían convertido de los dioses paganos para seguir al Dios de la Biblia. De allí tienen que huir porque los judíos que no están dispuestos a aceptar el mensaje del Evangelio instigan a las autoridades de la ciudad de em, amenazar incluso la vida de los apóstoles. Por lo tanto, tienen que huir, se van hacia Berea y allí pues siguen el camino para llegar finalmente a Atenas. O debería decir realmente lo que Pablo hace, él llega a Atenas primero, allí se queda solo y luego se reúne en Corintos, que es la siguiente estación de su periplo, con Timoteo. Pero allí, bueno, han pasado realmente pocas semanas, como muchos meses, y Pablo está preocupado por la iglesia en Tesalónica, cómo habrán seguido. Y él decide a su vez, porque no lo aguanta más. Y hay que imaginarse, en aquel entonces no era fácil comunicarse, no había la tecnología que tenemos nosotros hoy en día. Por lo tanto, Pablo toma la decisión de mandar a Timoteo a Tesalónica para averiguar cómo se encuentra la iglesia. Luego, Timoteo vuelve con buenas noticias y esto es la información que Pablo tiene, y vamos a leer ahora finalmente el texto que nos corresponde hoy del capítulo 3 de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin, perdón, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre, nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en la exposición de su palabra. Señor, nuestro Dios, queremos darte las gracias en este momento por estar con nosotros. Gracias, Señor, por cuidarnos siempre, por tener ese especial cariño para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en ese tiempo de la exposición de tu palabra. Ayúdanos para que esto sea una ayuda en nuestro avance espiritual. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, pues el texto que tenemos por delante se puede resumir fácilmente con esa idea de la preocupación de Pablo por la iglesia en Tesalónica. Cada palabra que él escribe nos dilata que realmente sus pensamientos están allí. Bueno, seguramente no solamente con los de Tesalónica, también con los de Filipos, también con los de Berea, solamente con una excepción. En Berea, por lo visto, no había ese tipo de problemas. Por lo tanto, Pablo podía estar seguro de que ellos siguiesen adelante porque escudriñaron las escrituras. Era gente muy afianzada en la fe. Pero en el caso de los tesalonicenses, él tenía sus dudas y nos cuenta en el primer versículo que llegó al punto de decir, yo no, ¿a cuánto más tengo que saber cómo están los hermanos en Tesalónica? Y por lo tanto, que a él no le gusta, no le gusta a Pablo, y esto lo vemos muchas veces, no le gusta estar solo. Él quiere estar en equipo. Quiere tener a Timoteo, a Silas y a otros que le acompañan. Era una de las características de su ministerio, pero está dispuesto a renunciar a esto, a quedarse solo en una ciudad que él no conoce y donde aún no hay iglesia, em, con tal de saber cómo están los de Tesalónica. Entonces, el que vaya es Timoteo. Bueno, por cierto, Pablo escribe aquí en primera persona plural. Es una forma amable de hablar de sí mismo. Bueno, igual como se dice hoy en día, concluimos esto, seguimos con esto y realmente
lo que quiero decir es que concluyo o sigo. Entonces, así hay que entender esto. Entonces, él envía a Timoteo, em, y es muy interesante cómo él caracteriza a Timoteo. En primer lugar, le llama hermano, porque obviamente esto es lo que son en Cristo. Pero luego, él dice que es servidor de Dios. Ahí se define su ministerio, servidor de Dios. Quiere decir, un servidor no tiene propios planes, no tiene propia voluntad de las cosas que hay que hacer, sino se pone a disposición de aquel que le manda. Bueno, en ese caso, Dios le mandó a través de Pablo. Yo sinceramente no creo que a Timoteo le hubiese hecho mucha gracia que Pablo le dijera, mira, Timoteo, vete a Tesalónica y ve cómo los hermanos ahí están. Por una razón muy sencilla, viajar en aquel entonces era peligroso, era muy agobiante y no era un placer, desde luego. Y además, Timoteo sabía perfectamente bien que en Tesalónica le iba a esperar problemas, muy probablemente, porque tenían que salir de allí con una persecución y posiblemente volviendo allí, esto podría haber significado persecución para Timoteo mismo. Entonces, servidor de Dios quiere decir que se pone a disposición de la voluntad de Dios, que en este caso le viene a través de Pablo, para decirlo así, su jefe. Y luego además dice, es la tercera característica que Pablo le pone aquí, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Quiere decir que no solamente es un siervo del Señor, no solamente Él obedece cuando yo le mando algo, sino es colaborador. Esto habla de igualdad, ¿vale? Quiere decir que Pablo reconoce los dones que Dios ha puesto en ese hombre y no le trata como un siervo, sino le trata como uno que es igual en la fe. Muy importante esto, y esto precisamente caracteriza el liderazgo de Pablo. Pablo no se impone. Lo he dicho muchas veces y lo repito de nuevo, antes de mandar a otros, tienes que saber obedecer. Antes de dar órdenes, tienes que aprender a cumplir órdenes, porque si no, te vas a convertir en tirano. Y esto es el estilo de liderazgo que para Pablo era muy importante. Se rodeaba de gente, pero consideraba a esa gente no como siervos suyos. Siervos del Señor sí, pero como colaboradores suyos. Esto es una palabra característica que usa Pablo en muchas de sus cartas. Entonces, ¿cuál era la tarea de Timoteo? Bueno, esa tarea se define por doble vía. Primero, en el versículo 2 dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, quiere decir, la idea es fortalecer a los tesalonicenses para seguir adelante, porque sí, tenían la enseñanza del apóstol Pablo, pero ahora ya tienen que aprender a sobrevivir ellos mismos. Y Pablo quiere a través de Timoteo que ellos reciban un empuje y eso nos hace mucha falta. Nos hace falta que de vez en cuando venga gente a nuestra vida que nos, como dice aquí, nos confirmen, nos exhorten en cuanto a nuestra fe. Quiere decir que aquí se habla de desafío, por un lado, pero también se habla de edificar y sobre todo de fortalecer el fundamento. Eso es muy importante. Y quiero aprovechar para preguntarte, en primer lugar, si tú eres una persona así para los demás, si tú exhortas, si tú confirmas, o si más bien tu forma de proceder es destructiva. Bueno, aquí estamos hablando de edificar la iglesia. Y por otro lado, no solamente por activa, sino también por pasiva, dejas que
que otros te confirmen, dejas que otros te exhorten, te expones a gente que con su forma de hablar te desafían. Tienes que leer libros, tienes que escuchar gente que te animan en ese sentido, porque si no, el peligro de que tú te vayas a apartar de la fe es alto. Y la segunda cosa que Timoteo debería hacer es que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Quiere decir que Pablo se da cuenta que los tesalonicenses están expuestos a persecución. Quiere decir que muy probablemente muchos de ellos han perdido sus trabajos, lo que pasa en otros lugares también. Algunos tal vez han tenido que sufrir persecución física y que esto no les lleva al punto de preguntarse, bueno, y esas cosas, ¿nos pasa algo? Estas cosas son, porque nos pasa a nosotros, son extraordinarios, son cosas que tal vez hemos hecho algo mal. No, lo que Timoteo les tiene que decir es lo que Pablo le escribió a Timoteo, que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Por lo tanto, ¿estás perseguido? Pues yo te digo con mis palabras, no te preocupes, no te preocupes, no te pasa nada especial. No, no es un placer ser perseguido, pero no te preguntes si has hecho algo mal, si te persiguen por el Evangelio. Más bien, si no te persiguen por predicar el Evangelio, deberías preguntarte si realmente tu mensaje es el correcto, ¿vale? Entonces, que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Em, y allí pues viene la segunda parte, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Quiere decir, ¿lo has entendido bien? Para las persecuciones, Dios nos predestinó, no, no solamente para esto, pero es un elemento de nuestra fe. El estar perseguido, el sufrir oposición por predicar el Evangelio, y muchas veces un Evangelio que no le gusta a todo el mundo, esto forma parte del paquete. Esto forma parte de nuestro andar con el Señor Jesucristo. Así que no intentes de considerarte, digamos, como una persona extraña si te persiguen, si te pasan estas cosas, sino tómalo como lo que es, lo normal. Pero no solamente esto es todo, sino también Pablo les da aquí un pequeño manual de ese tipo de sufrimiento, porque dice, versículo 4, también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Quiere decir, lo que Pablo dice aquí, yo los he dicho esto desde el principio. Por cierto, ¿hacemos nosotros lo mismo? Una cosa es predicar el Evangelio, pero si predicamos en el Evangelio al estilo de que si tú vienes a Cristo, tu vida va a ser maravilloso, el Señor proveerá todo para ti. Si tú le das $100, el Señor te va a devolver 200. Si tienes una enfermedad, el Señor te va a sanar. Si tienes algún problema, en el nombre de Cristo vencerás. Bueno, ese tipo de evangelio, ¿qué es? Es un evangelio falso, así de claro. Porque aquí hablamos de otra cosa. Os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. ¿Esto es razón para echarse a llorar? No. Tampoco es razón para entrar en casa y cerrar las puertas, ¿no? Si nos toca sufrir, lo hacemos con alegría, con confianza, sabiendo que esto no es nada especial. Y así tenemos que enseñar a aquellos que están bajo nuestra predicación. Por ejemplo,
Yo ahora te lo digo claramente y no sé quién me va a escuchar. Igual aquí hay personas que ni siquiera son creyentes o que están a punto de querer convertirse. Te digo una cosa, piénsatelo. Jesucristo habló de la cruz que tienes que llevar. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente. Si tú sigues a Cristo, tendrás la vida eterna. Es lo más maravilloso que te puedes imaginar. Tu futuro está asegurado en Él. Ahora, si tú crees que esto va a ser una vida fácil, una vida donde el Señor te sirve todo en bandeja, te vas a equivocar terriblemente porque las cosas no son así. Lo que puedes esperar si sigues a Cristo son problemas y más problemas. Sí, esos problemas con la ayuda del Señor se pueden resolver. Vas a vivir milagros en la manera como el Señor te rescata, pero vas a tener que sufrir. Las cosas no van a ir como tú te imaginas muchas veces. Y esto es normal. ¿Y por qué? Bueno, porque no somos nosotros que escribimos el guión, sino porque es el Señor Jesucristo que nos manda. Y muchas veces, puede ser muy a nuestro pesar, muchas veces la gloria del Evangelio se demuestra en la persecución. Y así Pablo lo enseñó. Por lo tanto, y esto es ya la conclusión que él saca de todo esto, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe. En otras palabras, sabiendo que iban a venir persecuciones y al no poder seguirlo en directo o por Twitter, como lo hacemos nosotros hoy en día, pues él quería saber si esa enseñanza suya había calado hondo en la vida de los tesalonicenses. Él quería tener la certeza. Cuando Timoteo iba a volver, ¿todavía quedaba ahí una iglesia? ¿O el viento de la persecución se lo había llevado todo? Esto era la pregunta. Y Pablo no recibió una respuesta sobrenatural. Dios no mandó ningún ángel y dice, Pablo, no te preocupes, esa gente va muy bien. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Vale? Nosotros siempre nos fijamos en las pocas veces cuando Pablo obra un milagro, cuando le ocurre algo sobrenatural, pero aquí no ocurre nada sobrenatural. Pablo podría haber ahorrado esfuerzos, dinero y tiempo si Dios hubiese mandado un ángel para decir, no te preocupes, los de Tesalónica están en perfectas condiciones. No lo hizo. ¿Te das cuenta de una cosa? Esto también formaba parte de la educación de Timoteo, de la educación de Pablo, de la educación de los tesalonicenses. Dios no siempre nos quita los obstáculos. Bueno, hoy en día se habla mucho de los padres helicóptero. Quiere decir que llevan sus hijos al colegio, los recogen, los devuelven, los recogen, que a este hijo nada le pase mal. Si hay un problema, se paga. Si el profe pues se atreve a criticar a mi hijo o no darle la nota que yo creo que se merece, entonces, bueno, ese profesor se va a vérsela conmigo, etcétera, etcétera. Bueno, son niños mimados, hiperprotegidos que al primer rasguño los padres montan un espectáculo y te puedo asegurar que esto va a acabar mal. Dios, como buen padre, y bueno, en esto hay una gran lección, no nos trata como hijos mimados, nos trata como personas adultas y esto significa muchas veces sufrimiento. Tenemos que enfrentarnos con las circunstancias confiando en el Señor. Esto hace fuerte los músculos de nuestra fe. Por lo tanto, esto era la idea y Pablo se pregunta esto a ver si han caído en la tentación. ¿Vale? Por esto es algo que oramos en el Padre Nuestro y no nos llevas en la no nos expones a la tentación. Aquí él dice, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, él tenía ese temor. Podría haber pasado. Bueno, por cierto, ha pasado a muchos.
a más que un apóstol y a más que un misionero. Él tenía que darse cuenta de que efectivamente de su trabajo, después de ocurriesen ese tipo de cosas, nada quedó. Esas cosas pueden pasar y Pablo quiere tener certeza. Bueno, lo bueno es que, y esto es la segunda parte de este pasaje, Timoteo, después de un tiempo, vuelve a Corintios y vuelve a Corintios con excelentes noticias. Dice aquí el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Bueno, esa palabra es lo mismo que la palabra evangelio. La buena noticia, aquí la buena noticia era, Pablo, no te preocupes, tus hijos en Tesalónica están en perfectas condiciones. Así que esto era evangelio. Buena, excelente noticia para Pablo. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Bueno, son varias cosas. En primer lugar, fe y amor. Quiere decir, hablamos con fe que ellos siguen adelante confiando en lo que Dios les ha revelado a través de Pablo. Ellos depositan su confianza en esas cosas. Y esto se plasma en el amor mutuo entre ellos, pero también el amor que se dirige hacia los que están fuera. Son luces allí en la ciudad de Tesalónica. Y luego él añade, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Quiere decir que este deseo de verse es mutuo. No solamente Pablo desea ver a los tesalonicenses, sino los tesalonicenses desean ver a Pablo. Con esto yo personalmente puedo simpatizar porque por mi ministerio he tenido el privilegio de poder estar en diferentes lugares. He conocido a lo largo de mi vida creyentes maravillosos que realmente son un ejemplo para mí y tengo el deseo de verles, de volver a verles en algunos casos, perdón, eso será posible y en otros casos seguramente en esta tierra o antes de mi muerte no los volveré a ver. Pero yo entiendo a Pablo. Yo deseo ver a mucha gente, pero por las circunstancias de mi vida no puedo. Me encantaría pasar el resto de mi vida viajando, visitando, ministrando a gente y me doy cuenta que no puedo, no porque no quiero, sino porque simplemente no me es posible. En ese sentido, em, puedo simpatizar personalmente con Pablo porque si conoces a tanta gente maravillosa, tu deseo es no perder el contacto, ¿vale? Bueno, eso para nosotros hoy es más fácil mantener el contacto, aunque no estemos físicamente en aquel entonces, no había esa posibilidad. Entonces era un sentir mutuo. Y Pablo saca la conclusión, por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Bueno, necesidad y aflicción porque estaba preocupado Pablo por esa iglesia, ¿vale? Eso de estar de día y de noche con la carga de las iglesias para Pablo no era solamente un tópico, esto era algo que realmente formaba parte de su vida. Y cuando él se da cuenta que no te preocupes, están perfectamente bien, esto fue para él un consuelo tremendo. Em, entonces, dice aquí incluso, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Quiere decir, al darse cuenta como ellos siguen adelante y obedecen al Señor, para Pablo fue de muchísimo ánimo. Incluso hasta tal punto de que, bueno, lo que dice en el versículo 8 es que ya volvemos a vivir. Quiere decir que para Pablo esto era una cosa casi existencial y ahora es como si se le hubiese quitado un gran peso de encima. Bueno, esto se llama un corazón pastoral. Me atrevo a decir
si tú no sientes, y aquí sí que estamos hablando de sentimientos, si tú no sientes esto para tus hermanos en la fe, te falta algo para tener un corazón pastoral. No todo el mundo está llamado a ser pastor, pero si Dios te ha llamado a ser pastor, quieres estar con el rebaño. Te preocupa su bienestar físico y espiritual. No puedes cerrar tu oficina y decir, bueno, ahora me da perfectamente igual lo que pasa con ellos hasta el día siguiente. Entonces, Pablo se da cuenta que están firmes en el Señor, que siguen adelante y por lo tanto, él dice, bueno, ¿y cómo podemos agradecer esto al Señor? Quiere decir que es un gozo tan grande para Pablo que no sabe cómo expresar esto bien. Em, Porque esa buena noticia le ha dado a su propia vida gozo y alegría. Gozo y alegría sabiendo que están bien. ¿Te da gozo y alegría saber que tus hermanos en otro sitio están bien? ¿Te da gozo y alegría saber que Dios en su inmensa gracia ha derramado ciertas bendiciones sobre otros que tal vez ni siquiera tú tienes? ¿Te da gozo esto ver cómo otros crecen en la fe? Te digo una cosa, eso debería llenarnos de alegría. Ver que el Señor bendice a los hermanos que tenemos alrededor. Y si Él te usa a ti como canal de bendición, dos veces puedes darles las gracias por ello. Pablo aquí, él habla un poco de su vida de oración. Él dice aquí una cosa que para nosotros suena a exageración, pero estoy seguro que no era una exageración, porque él dice que este deseo de cuidar y de saber del estado espiritual de los tesalonicenses para Pablo era tan importante que él estaba orando de noche y de día, con insistencia, quiere decir una y otra vez. Ojalá hubiésemos podido estar aquí al lado para escuchar cómo Pablo intercedía por esa gente. Hubiese sido muy interesante escuchar a Pablo cómo él ora. Muchas veces, tal vez se despierta por la noche a las 2 o las 3 de la madrugada y en vez de volcarse al otro lado, él se pone de rodillas y empieza a interceder por los de Tesalónica, por los de Filipos, por los de Berea, por los de Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hábito muy bueno llevar a personas delante del trono del Señor porque esto nos demuestra algo de la sinceridad de nuestro corazón. Si amamos a los demás, eso se demuestra en el hecho de que nosotros oramos por ellos, que los llevamos literalmente en nuestro corazón. ¿Y cuál era el, el tema por lo cual Pablo oraba? Dice aquí, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Bien, por todo lo que sabemos, Dios le dio ese privilegio a Pablo en varias ocasiones de poder volver a Tesalónica. No puedo entrar ahora en los detalles, pero te puedes imaginar el momento cuando Pablo, después de una ausencia de años, de nuevo entra en la casa donde esa iglesia se reunía o en las casas. ¿Te imaginas el gozo? ¿Te imaginas la alegría, los gritos de júbilo? Yo me pongo en ese lugar y creo que para Pablo esto era una de las mayores satisfacciones de su ministerio. Por eso él dijo, la última vez hablamos de ello, que ellos eran su corona, eran su recompensa.
Bueno, con todo esto, llegamos, bueno, después de la misión de Timoteo, después del informe que Timoteo le lleva, llegamos ya a la tercera parte, a los últimos 3 versículos. Pablo de todo esto, lo que le ha pasado, hace una oración. Y lo que él pide es muy interesante en estos 3 versículos. Es obviamente un resumen de las oraciones que Pablo hacía. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él ora ya en ese momento de forma concreta. Quiero volver a pisar terreno tesalonicense. Quiero de nuevo estar con ellos. Esto nos demuestra una cosa que, por ejemplo, de la provincia de Macedonia, Macedonia era Tesalónica, Filipos, Berea, era gente además muy generosa porque Pablo llevaba una ofrenda de parte de ellos a la iglesia en Jerusalén. Entonces, él quiere volver a verlos, cosa que le fue concedido. Y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Quiere decir que ya era una iglesia ejemplar en cuanto a este amor y este cuidado, pero para Pablo eso no es suficiente. Él quiere que ellos sigan creciendo y que abunden en este amor unos para con otros. ¿Y por qué? Dice aquí, para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Quiere decir que el amor del apóstol Pablo hacia ellos debería estimularles a amarse mutuamente y amándose mutuamente, ellos obviamente se convierten en una fuente de bendición que abunda. Esto es, a mí me parece una imagen magnífica para una iglesia. Es como una fuente que desborda, que da agua a todo lo que está alrededor. Eso debería ser la función de una iglesia, una bendición, un canal de bendición para toda la comunidad alrededor, una luz que alumbra en las tinieblas, sal que conserva lo bueno y que da sabor a la vida. Todo esto es la función de una iglesia. Y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. De tal palo, tal astilla. Quiere decir que Pablo les enseñó y sus compañeros ese amor. Esto formaba parte de la idiosincrasia de Pablo y él quiere que ellos lo imiten en este sentido. ¿Para qué? Bueno, y ahora viene un versículo muy interesante que ha sido malentendido muchas veces y ahora vamos a intentar aclararlo en los pocos minutos que nos quedan. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿vale? Aquí sale la misma palabra que ya lo vimos antes, esa firmeza, el estar fortalecido, afirmados vuestros corazones, quiere decir, para que vuestra fe se haga fuerte. Y esto es una de las grandes tragedias que un creyente, después de seguir al Señor durante años, no se haga más fuerte, que siempre se vuelve alrededor de las mismas preguntas, que no es un progreso en su vida, que de la edad del bebé o del adolescente no pasa a la mayoría de edad. Eso es una tragedia. O sea, Pablo aquí habla de afirmarse, de hacerse más fuertes. Irreprensibles en santidad quiere decir con un carácter ejemplar. Esto es lo importante. Bueno, esto no habla de perfección. Pablo es el primero que diría que eso no existe, pero eso no quiere decir que hay que vivir de una forma distinta y que hay que aprender y hay que conquistar también en nuestra propia vida terreno por terreno para la gloria del Señor. Es un proceso, obviamente, pero los demás deberían notar la diferencia, eso es evidente. Y luego dice,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, a primera vista, porque aquí dice la venida de nuestro Señor, esto casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, lo interpreta como hay que hacer esto para estar preparados de que cuando el Señor venga, pues nos vea en ese tipo de actitud. Bueno, lo que yo digo es que es una interpretación que en ese sentido no hace daño. Quiere decir que, bueno, si tú vives como el Señor volviese en cualquier momento, no voy a ser, no voy a ser aquel que dice que esto no hay que hacerlo. Pues por supuesto, siempre tenemos que vivir de tal manera como si en el momento siguiente nos encontremos delante del Señor. Y si Él no viene, pues porque nosotros vamos a ir a Él. Bueno, pero esto no es el sentido de la palabra aquí. La palabra para venida en el versículo 13, Pablo lo ha usado antes en el capítulo 2, es la palabra parusía, ¿vale? Y la palabra parusía no significa la venida de Cristo, sino el primer significado de esa palabra, y en esto prácticamente lo he mirado, casi todos los diccionarios teológicos de griego al castellano están de acuerdo que la palabra parusía, más que venida, significa presencia, ¿vale? Y esto da un giro inesperado a esa palabra, porque quiere decir irreprensibles en sanidad delante de Dios nuestro Padre, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiere decir, nosotros no vivimos esperando en un momento determinado la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya está alrededor nuestro, con todos sus santos. Bueno, esto se puede entender de varias maneras. Yo aquí lo entiendo que esto habla de los ángeles. Algunos lo entienden también como lo dice Hebreos, que la nube de los testigos nos rodea. No creo que esto sea aquí el sentido de la palabra, sino más bien creo que esto habla de la presencia del Señor y de sus ángeles en nuestra vida. Y esto, mi querido hermano, mi querida hermana, debería animarnos tremendamente, porque esto habla del mundo invisible que nos rodea. Esto habla de que tenemos que vivir nuestra vida de tal manera, no como si el Señor estuviese, sino porque el Señor está, ¿vale? Porque el Señor está presente y está con sus ángeles. eh, También están presentes. Y esto debería moldear nuestro comportamiento. ¿Te das cuenta que cuando tú te vas a hacer compras, cuando tú vas en tu carro a cualquier sitio, cuando tú estás en el despacho, cuando tú estás haciendo trabajos en el jardín o en la casa o en el campo, hagas lo que tú hagas, el Señor está a tu lado, y no solamente Él, sino también sus ángeles. Así que, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, quiere decir que sabiendo que el Señor está y te ve cómo te comportas, ¿qué efecto tiene esto sobre la forma como tú vives? Así que toma esto en cuenta. Parusía no significa venida, parusía significa presencia. Y esto realmente da a este versículo 13 una idea y un significado muy especial. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, y yo mediante vamos a seguir con el capítulo 4. Todavía nos quedan em, 2 capítulos en esa primera carta, y vamos a orar ahora. Señor, te damos las gracias por este privilegio de poder entrar en tu palabra, y pedimos que tú nos ayudes a entender la palabra que acabamos de ver,
con corrección, con exactitud. Y te pido sobre todo que todo eso se transforme en bendición en todos aquellos que siguen a esa exposición de tu palabra. Señor, que a través del Espíritu Santo tú hagas una obra en cada persona que nos escucha. Eso te lo pedimos en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.